Señores, muy buenos días. Es un placer inmenso para mí, Alberto Quesada, compartir con ustedes una entrega más de su podcast de políticas y finanzas, ¿no? En esta ocasión nosotros tenemos a un invitado muy especial. Pero antes que todo, tenemos que hacerle la invitación formal a ustedes para que nos sigan en nuestras redes sociales, sigan todo nuestro contenido en la plataforma de Inteligencia Periodística. Nosotros tenemos que darle la bienvenida a nuestro compañero Nicolás Mateo. Nicolás Mateo, buenos días, salude a su gente que le esperan cada día. Saludos, Alberto Quesada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque por las redes sociales en cualquier momento, ¿verdad?, se transmite el contenido. Para nosotros es un placer compartir este momento, como siempre, con los amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, por el país y por todo el mundo, porque ahora la comunicación ya es planetaria, ya no hace comunicación local. En cualquier parte del mundo, cualquier rincón del planeta, hay un dominicano escuchando o viendo los contenidos que se generan aquí en el país, porque el dominicano está siempre muy pendiente de todos los acontecimientos que ocurren en su patria. Y entonces tenemos reportes de gente de diferentes partes del mundo, sobre todo de Europa y Estados Unidos, que nos siguen a través de diferentes plataformas digitales. Así que vamos a tener un contenido hoy muy interesante, Alberto. Sí, muy variado. Tenemos que nosotros pasar revista a algo muy importante. Ya se aproxima el periodo de Navidad. Entonces, es una cosa fundamental para el dominicano es su alimentación, y siempre hay de manera muy especial una atención puesta a lo que son la producción de los principales alimentos que se utilizan para esa época tan especial. Nosotros vamos a ver qué tal está el país, cuáles son los desafíos, si ciertamente estamos abastecidos. Al fin y al cabo, todo ese tipo de cosas lo vamos a saber, y otras cositas. O sea, hay un ruido también que está encabezando lo que es la opinión pública nacional en torno a una entidad. Como la canción de Quinito, hay un hoyo. Hay un hoyo. Sí, hay un hoyo en el fondo del mar. Vamos a pasar ahora, señores, a ver lo que es una breve reseña de nuestro invitado de hoy, el ingeniero Carlos Segura Foster, quien es ex administrador del Banco Agrícola y también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver cuál ha sido su trayectoria de hombre público. Nuestro invitado al podcast esta semana, ingeniero Carlos Segura Foster. Actualmente es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, funcionario público por 40 años, ingresando como un mensajero y escalando posiciones a través de evaluación y concursos, durante 26 años ininterrumpidos y 14 años por decretos en la posición de subadministrador general y luego administrador general del Banco Agrícola en 3 ocasiones. Además, 6 años en identidades privadas del sector privado. Es un profesional con más de 50 años de experiencia en el ámbito del financiamiento al sector agropecuario, ocupando también importantes cargos en instituciones financieras del sector privado y en instituciones dedicadas al sector agropecuario. Ha sido además asesor agrícola del Poder Ejecutivo y en esta función orientó y desempeñó principalmente a los temas de desarrollo vinculados al sector agropecuario y la vida rural en el país. Señoras y señores, en esta ocasión presentamos en su plataforma preferida, Inteligencia Periodística, a un conocedor profundo y objetivo del sector agropecuario dominicano, el ingeniero Carlos Segura Foster. Nosotros vamos a conocer cuál es la mirada que le da nuestro invitado hoy, el ingeniero Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola. Nosotros vamos a ver no qué nos también, tiene. Alto dirigente, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjate que tiene una camisita hoy que vino, ¿verdad? Para demostrar su orgullo. Ciertamente. Ser un militante del PLD. Pero no solo eso también. O sea, la referencia que yo tengo de nuestro invitado es que es una persona íntegra, muy ética. Uno de los exponentes que están en extinción en la sociedad dominicana, que cada día está más decadente en ese sentido. Pero a nosotros como plataforma, a mí como comunicador, me reconforta tener el invitado que tenemos hoy, que es el ingeniero Carlos Segura Foster. Bienvenido, ingeniero. Carlos. Bien, gracias. Bueno, tengo que repetir el buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, porque lo vamos a ver. Van a ver en diferentes horarios. Así es. Y yo quiero comenzar expresando la alegría
de sentirme entre dos personas de grandes aspectos, porque Muchas me gracias. recuerdan mi niñez. Muchas gracias, muchas Este gracias. que está aquí es de mi querida Asua de Compostela, Tirapiedra. Así, señor, presente. Músico, poeta y loco, dicen. Tenemos De todos un todo poco de... tenemos un poco. Y mi hermano sanjuanero. Sí, Nicolás vecinito, Mateo. Sí, vecinito porque nuestro. sabe que Carlos Y con- emocionalmente es sanjuanero, aunque no ¿Por naciera qué? allá. Es verdad, Sí. no, es de nosotros, él es azuano, Sí, de pero pura cepa. de espera que nosotros. te diga, porque tú Lo que veas. pasa es que yo trabajé en 3 etapas diferentes, en los 70, en los 80 y en el 0, en San Juan de la Maguana. Hay un vínculo, no hay un Entonces, vínculo real. En Sí. San Juan yo tengo a mitad de adultos, los de ASOS fueron mis amistades de infancia y de juventud. Sí. Entonces, me siento entre dos, como si estuviéramos en el pueblo de nosotros. Bueno, bienvenido. Don Carlos, vamos justamente a hacer una breve reseña suya de cómo son sus inicios, ya cuando usted entra a la vida pública, cómo se vincula al sector agropecuario, cómo se vincula como servidor público, o sea, cómo entra ese trayecto ya en su vida productiva. Mire, el orgullo que yo tengo es que mi carrera se inicia como mensajero del Banco Agrícola. Okay. Y aunque yo fui llamado por un examen de posición para ser auxiliar, por las razones de la denuncia política que en el Banco Agrícola habían nombrado a un comunista, a la semana me suspendieron. ¿Cómo? Entonces, la gente de la comisión, con el deseo de que yo desistiera de mi interés de trabajar, me dijeron, lo único que te podemos dejar es si tú aceptas ser mensajero. Y yo orgullosamente dije, voy a ser el mensajero porque dentro de 5 años voy a estar sentado en el asiento del gerente. Óyeme. Y ingresé como mensajero orgullosamente, lo mejor que me pasó, porque eso si se quiere, me preservó la vida de una militancia que venía ya. ¿Te viene de la izquierda, don Carlos? Bueno, yo fui de los que en el Parque Independencia, en el altar de la Patria, salió emocionado con la frase de Manolo, que si nos cierran los espacios, ahí están las escarpadas montañas de Quisqueya. Y recibí 14 de junio, usted militó recibí ahí. entrenamiento por la orientación del comandante Polo Rodríguez. Pero esa es otra historia que no la vamos a Sí. Pero Simplemente es mi orgullo. El orgullo le quiero destacar es que ingresé como mensajero y en los gobiernos que no fueron de mi partido, los reformistas me acusaban de PRDista, los PRDistas de reformistas, y yo fui que junto con otro compañero logramos establecer el eslogan: ni blanco ni colorado, mi voto será morado. Okay. Entonces, para mí es un orgullo que en los gobiernos tanto de reformistas como el PRD, yo pasé de la jerarquía más baja, que fue mensajero, hasta la posición número 3 del Banco Agrícola. Me sacaron en el 90 a raíz de la crisis de las elecciones y retorné por recomendación y convencimiento. Yo estaba trabajando en otro banco. Después de ser pensionado en el 90, trabajé en el Banco Fiduciario y en Fundapé, programa de crédito educativo. Okay. Pero entonces Danilo, que tiene una memoria de elefante, se recordaba de ese funcionario que lo habían cancelado en el Banco Agrícola con una carrera de 26 años ininterrumpido, y me convenció para volver al Banco Agrícola. Reingresé como su administrador. Eso fue en el 96. Estamos hablando en el 96. En el 1996. Sí, cuando llegábamos al PLD por primera vez. Entonces, ya en febrero del 98 me ascendieron a administrador general. Fui administrador general. El primer administrador, ¿quién fue en el 96? Paíno Abreu Collado. Paíno, ok. Sí. Entonces, aquí estamos. Después de una larga jornada dedicada a la producción agropecuaria, 40 años a través del Banco Agrícola, pero cuando estuve en San Juan fue por mi experiencia en la agropecuaria. Yo fui gerente de San Juan de la sucursal de Banco Gerencial y Fiduciario, que para ese entonces decían que era el Banco de los Ricos, pero me llevaron fundamentalmente por el potencial agropecuario de San Juan. Y en Fundapé, pues por mi experiencia también crediticia, me llevaron para trabajar en el área de cobro, en el programa con fondos del BID para financiar las universidades. Yo acumulé una experiencia que por suerte me ha permitido compartir en diferentes escenarios, y aquí estamos. Hoy vemos con mucha preocupación que todo lo que este país había avanzado
ha sido atropellado por un gobierno que ha privilegiado las importaciones en desmedro o en perjuicio de la producción nacional. Y hoy nos encontramos con el panorama de que nuestro país produce menos, importa mucho más, pero los consumidores pagan los precios más elevados de toda la Claro, historia. pero el gobierno dice que están produciendo el 90% de los alimentos que consume el dominicano. ¿Y cómo que produce menos? Este gobierno llegó a la posición que ocupa en base a mentiras y a apoyos espurios y se ha mantenido con mentiras. Ellos hasta en la ONU dijeron que aquí se está produciendo el 92% de la demanda de los alimentos. Pero ¿qué es lo que más come el dominicano? No es el arroz. Arroz. Sí. Bueno, el arroz del año pasado, la producción fue de 13,5 millones de quintales. Eso es 300,000 quintales menos que lo que produjo el país en el año 2018. ¿Cómo? Y 700,000 quintales de lo que se produjo en el 2019. Y la demanda había aumentado. Este año, que está próximo a terminar, si se llega a los 13 millones, será mucho. Ahora, ¿qué ha pasado para poder satisfacer la demanda? Que han importado 4 millones de quintales de arroz. Aquí lo más que se importó en los gobiernos del PLD fueron 22,000 toneladas de arroz. En este año, ya al mes de octubre, aquí se han importado entre 155 y 160,000 toneladas de arroz. Eso significa... O sea, que ha multiplicado como por 7, por 8 sí. las importaciones. Aquí las importaciones apenas era para el consumo de una semana y ya esa cantidad que están importando hoy está para el consumo entre 2 y 3 meses. Entonces, esa es la realidad. Se lo pongo la situación. Hay otro caso que ellos se ufanan mucho, que es la oferta de pollo. Y aquí hay mucha oferta de pollo. Y yo le pregunto, si somos autosuficientes y podemos producir ciertamente hasta 25,000 unidades de pollo promedio mensual, ¿por qué importan tanto pollo? Bueno, aquí lamentablemente los productores grandes han desplazado a los pequeños y medianos y han constituido un oligopolio que sobreviven en la situación porque ellos mismos producen la producción local, importan y se han convertido también en exportadores. O sea, que hay como una especie de cartel de los pollos. Un oligopolio, para no decirle cartel, porque el cartel se lo atribuyen tiene una connotación. a otra actividad que ellos yo no creo que se merezcan. Carlos, volviendo al arroz, disculpe, porque es importante esto. El DRK entra en pleno el año que viene, en 2025, y entonces va a entrar arroz de Estados Unidos con arancel cero. ¿Qué va a pasar con los productores y con el arroz que se produce en el país? Tengo que aprovechar para decir, no es solamente el arroz de Estados Unidos que va a entrar con arancel cero. De cualquier parte del mundo, el arroz puede entrar con arancel cero. La única barrera que se puede implementar es la parte sanitaria. Ahora, ¿cuál es la realidad? Nosotros logramos aquí traer el principal genetista que había en ese momento, considerado uno de los mejores 5 del mundo, pero ese era dominicano. Y nosotros, las autoridades que gobernábamos en ese momento, en el año 2014, le pedimos que aquí se implementara semillas para producir arroz bueno en el campo, simbolizando que produjera mucho en el campo, bueno en el molino, simbolizando que al procesarlo de calidad y no se partiera, y bueno en la paila, que tuviera buen gusto para el dominicano. Y como consecuencia de eso, aquí desarrollamos unas variedades de alta productividad, de buena calidad. ¿Con el doctor Sie? No, el Federico Cueva, el doctor Sie ya estaba en una edad que no estaba... Sí, yo le conocí, bueno, pero una Federico invitación que usted Cueva me hiciera una vez. genetista Dominicano. Dominicano, considerado uno de los 5 mejores del mundo. Y formó un equipo es nuestro, que bueno. permitió ya que en el año 2019 nosotros pasáramos de 10.8 millones de quintales que producían en el 12 a 14.2 millones de quintales. Pero lo más importante es que desplazó del gusto dominicano todo el arroz importado. Y la gente aquí, para poder asimilar el consumo del arroz importado, había que mezclarlo con el dominicano de lo bueno que era. Por tanto, desde el punto de vista
del gusto, nosotros tenemos preferencia para el consumidor. Ahora, el gusto en todos los países del mundo lo desplaza el precio. Entonces aquí estamos expuestos a que venga arroz, aunque no de la misma calidad, pero mucho más barato. Entonces la gente, obviamente, poco a poco va desplazando su gusto y se va a desplazar eso. Eso ha pasado con todos los renglones, que se ha dejado de ser autosuficiente. ¿Cuál es la situación? ¿Qué esperamos nosotros? Bueno, ¿Cuál es el impacto que tendrá en el aparato productivo y en los precios y en el consumidor también? Y la economía del país. Sí, correcto. Bueno, aquí hay 32.000 productores de arroz, 350.000 empleos. Aquí, yo se lo voy en cifras aproximadas, aquí de esos 32.000, un 10% producen el 80% del arroz. Pero 30.000, que es el 90% de la cantidad, producen el 10%. Aquí el riesgo está en los pequeños y medianos productores, que si no reciben un apoyo que le permita a ellos producir con una rentabilidad adecuada para ellos mantenerse en la actividad, van a desaparecer. Carlos, por el otro lado, escúchame, Nicolás, aquí funcionan 121 factorías o molinos. Hoy el 86% del inventario está en manos de 12 factorías. Esas 12, no me cabe la menor duda que pueden seguir sobreviviendo aún con las importaciones. Pero hay alrededor de 100 pequeñas factorías y molinos, de los cuales hay muchos en la provincia de Nicolás, que no sobreviven a la competencia de un arroz que va a venir mucho más barato y que va a venir pulido y que obviamente se podrá conseguir mucho más barato. Carlos, ¿y el gobierno puede tomar algunas medidas para amortiguar los efectos de ese arroz que va a venir con tasa cero sin que viole los términos del acuerdo de libre comercio? Sí, mira, a mí me gusta mucho siempre utilizar la verdad. Yo no tergiverso, no importa a quién vaya a favorecer. En el año 2021, como consecuencia de la pandemia, el actual gobierno adoptó 2 medidas fundamentales para mantener la producción del arroz. ¿Cuáles fueron? Que fijó un tope al precio de los fertilizantes y de los demás agroquímicos de la producción al mes de septiembre del año anterior y subsidió todo lo que se había elevado porque los precios se elevaron grandemente. Pero además le dio un subsidio para la semilla, fijando el precio en un tope que le permitiera rentabilidad al productor, y el gobierno asumió el reto. Eso permitió que aquí la producción se mantuvo del arroz durante el año 2021 con ese subsidio. En Estados Unidos la producción se mantiene porque reciben apoyo, pero además porque hay una realidad, que es que a mayor área ustedes aplican mejores tecnologías. Y mientras aquí son pequeños predios de menos de 100 tareas, en Estados Unidos la media son 5.000 tareas. Pero ¿qué es lo grave? Que aquí apenas los mejores productores llegan, en el mejor de los casos, a 6 quintales. Aquí la media es 4 quintales por tarea. En Estados Unidos son 8 quintales por tarea. Se lo duplican. Sí, el doble de la productividad. Y ellos tienen la seguridad de que hay una ley que crea un fondo que dice, si usted no tuvo los ingresos de su cosecha por razones de la naturaleza, el gobierno te suple la diferencia del potencial que tú tenías para producir. Aquí el gobierno, que hasta ahora, estando prácticamente a un mes de entrada de vigencia, no ha dicho cuál es el apoyo que le va a dar a los pequeños y medianos. Y por eso hay mucha incertidumbre, porque además de que no saben cuál es la ventaja, si le van a ayudar en la preparación de tierra, en la semilla, en los fertilizantes, está el hecho de que ahora mismo se vive la mayor incertidumbre, porque los pequeños y medianos productores, tanto de habichuelas como el arroz, dependen mucho de los financiamientos del Banco Agrícola, y el Banco Agrícola, por el uso inadecuado que se le dio a los recursos en el periodo electoral, pues ha entrado en una situación de iliquidez que ha puesto muy difícil conseguir un préstamo ahora en esa institución. Carlos, pero hay otro problema que se agrega a esto. Producir el arroz es el cultivo, según tengo información, que más de agua requiere para poder
sembrar. Por ejemplo, en San Juan, que es un gran productor de diferentes rubros agrícolas, granos, el más productor de granos del país, pero produce arroz. El arroz está prohibido sembrarlo porque en San Juan prácticamente no hay agua. Entonces, eso es otro ingrediente que se suma al problema del arroz, que el país cada día hay menos agua para poder producir arroz. La problemática del arroz y del acuerdo de ERECAT o de libre comercio, porque cuando hay un acuerdo entre países se le aplican las normas de la Organización Mundial del Comercio. Hay zonas diferentes. Por ejemplo, San Juan tiene una alternativa que lo mejor es cambiar el uso de suelo y abandonar la siembra del arroz, que demanda mucha agua, que siempre ha estado acá escasa, y dedicar esos terrenos a producción de vegetales, a producción de frutales como el mango, como el aguacate, de limones, que puede generarle mayores ingresos, o ganadería. Lo mismo podría pensarse en la línea noroeste, que podrían sustituirse las plantaciones de arroz por plantaciones de musáceas, entiéndase, guineo, plátano, que le da una mayor rentabilidad. Ahora, hay zonas que es obligatorio mantenerlo en la producción de arroz, y por suerte esas zonas. ¿Como cuáles provincias? Bueno, el Cibao Central, principalmente el Bajo Yuna, la provincia de Sánchez Ramírez, la provincia de Duarte, la provincia de La Vega, la provincia de Monseñor Noel. Son zonas arroceras. Son zonas que y es muy difícil convertirlas a otro cultivo. Y hay que reconocer que fundamentalmente los gobiernos del doctor Balaguer, y en algo hemos agregado nosotros los del PLD, aquí el país ha sido dotado de grandes presas o almacenamiento de agua que permiten la irrigación de su suelo. En San Juan, la irrigación para el arroz se hace difícil, porque en San Juan se construyó una presa de vertido libre. Es decir, que nunca acumula agua para usarla en el momento que se necesita, sino que tan pronto llega el topo, circula, y entonces en San Juan se sufre mucho. Esa es la presa de Sabaneta. La presa de Sabaneta. Okay. Se hizo otra en Vallejuelo, que la hizo Danilo, pero eso fundamentalmente para irrigar producción de vegetales y plantaciones, principalmente de aguacate, porque se establecieron sistemas de irrigación por goteo. Al decir que se estableció sistema de riego por goteo, para poner un ejemplo, si San Juan se convirtiera en productor de vegetales, el riego por goteo, por fuerte irrigación, es decir, que reduce el uso del agua en un 85%. Es decir, que si tú para el arroz necesitas 10 galones y tú lo pones de vegetales, tú con 1,5 galones de agua, te hace la irrigación que requiere para el arroz 10 galones. Ok, ingeniero, creo que en este momento un departamento de negocio de la Embajada Norteamericana, conjuntamente con nuestra representante, la embajadora en Washington, doña Sonia Guzmán, tienen un encuentro con distintos sectores del empresariado dominicano, y es justamente para pasar balance de lo que es la situación o las condiciones de la República Dominicana en torno a esta ya eventual entrada o inminente entrada en el próximo año del ERECAT, hasta del desmonte de todos esos impuestos a ese cereal, a ese producto de tanta importancia para el dominicano. ¿Qué espera o podemos esperar nosotros como dominicanos de ese encuentro para pasar balance a eso? ¿Para qué debemos prepararnos nosotros? Yo soy ciudadano de 78 años de edad, 40 de ellos dedicados directamente a la producción agropecuaria. Yo deseo lo mejor para los productores nacionales. Ojalá que las actuales autoridades consigan condiciones favorables para mantener la producción nacional, porque un país que con los niveles que tiene no debe perder su autosuficiencia alimentaria o su autonomía alimentaria, porque eso sería catastrófico en un mundo que se cierren problemas de conflictos bélicos. Y ya se tuvo la experiencia, cuando la pandemia, aquí se cerraron los puertos, los aeropuertos, sí, los mares, no se podía importar. Entonces un país no puede pasar a depender de las importaciones. Y nosotros oramos, porque las autoridades logren las mejores condiciones para seguir manteniendo el estatus de la producción nacional. Este país tiene condiciones
para mantener una producción adecuada en todos los renglones que le permita satisfacer la demanda de lo que nosotros producimos e intercambiar con exportaciones lo que es necesario siempre para un país importar, porque hay renglones que nosotros no lo producimos. Pero yo quiero reiterar, le deseo lo mejor de esas conversaciones. No soy muy optimista porque acuerdos son acuerdos y realmente cuando el pequeño le reclama al grande se hace muy difícil usted lograrlo. Pero vamos a esperar y yo espero lo mejor. Ellos han anunciado que van a hacer buenos anuncios y yo deseo que sean buenos, porque yo soy parte de una sociedad que merece vivir bien y pertenezco a un partido con vocación de gobierno. Y yo estoy convencido que en el relanzamiento de mi partido nosotros vamos a volver a ser gobierno en el 2028. Y nosotros necesitamos encontrar un partido, un gobierno que por lo menos tenga la simiente para nosotros reencontrarnos con la ruta del crecimiento, del progreso y crearle el bienestar a la ciudadanía dominicana. Que no parece que va a ser así, Carlos. Tenemos que hacer una pausa. Vamos con el señor director y en breve retornamos para entonces continuar seguir con este tema. Bueno. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Para operar tu dron en cumplimiento con lo establecido en las regulaciones aeronáuticas dominicanas, es importante que sepas que en el RAT 107 existen limitaciones de operación para las cuales necesitas de una autorización del IDAC para realizar de forma segura la operación de tu dron. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC atendemos estas solicitudes de autorización, las cuales deben contener una descripción completa de la operación que se pretende realizar, así como una debida justificación donde se establezca que dicha operación cumple con todo lo requerido para garantizar la seguridad operacional. Puedes solicitar la autorización cumpliendo con estos requisitos. 1. Completa la ficha de datos de permiso u autorizaciones IDAC 1509 disponible en nuestra web. 2. Copia a color de tu licencia de piloto a distancia. 3. Copia a color del registro de tu dron. 4. Copia de la póliza de seguros. 5. Mapa con foto satelital indicando las coordenadas y lugares de la operación solicitada. Recuerda, todas las solicitudes deben ser sometidas al menos con 5 días hábiles antes de la fecha en que necesita hacer la operación. Para más información, puede escribir al correo info@idac.gov.do. Con estas medidas garantizamos la seguridad, el cumplimiento de las regulaciones en el espacio aéreo y el uso responsable de estos dispositivos en el país. Te recordamos que cualquier incumplimiento a lo dispuesto en la Ley 491-06 y regulaciones aplicables podría conllevar sanciones administrativas.
Continuamos con esta interesante conversación, entrevista con el ex administrador del Banco Agrícola, don Carlos Segura Foster, y también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Para ya cerrar el tema del DR-CAFTA y la posibilidad de que la República Dominicana sea lo menos afectada posible, don Carlos, se podría lograr, que pienso que lo que se produce en este momento con las representantes de negocios de la Embajada Norteamericana y nuestra representante en Washington, doña Sonia Guzmán, es justamente para buscar, para pasar revista a los posibles efectos negativos que pudiese tener esto que se va a producir en el mes de enero. ¿Podría en algún momento el Estado Dominicano lograr algún tipo de extensión o adenda en el acuerdo que está por vencer en el próximo año? Bueno, desde un principio las autoridades de Estados Unidos han dicho que no es posible ampliar el plazo. Mira lo que sucede. Nuestra participación en el DR-CAFTA no fue que nosotros discutimos un acuerdo. Es que los países de Centroamérica discutieron con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio. Okay. Aquí los sectores industriales, principales zonas franca y turismo, dijeron, si nos quedamos fuera de ese acuerdo, nosotros no vamos a poder competir con Centroamérica. Entonces nosotros, ya en la parte final, después que ellos habían acordado todas las condiciones, nos adherimos a ese acuerdo. Por eso es que dicen que nosotros nos montamos en el último vagón cuando ya el tren estaba corriendo. Yeah. Siempre hubo el impasse en el momento de la discusión, y yo siempre voy a hacer uso de la verdad, aunque no parezca lo correcto. Aquí se dice mucho de que las autoridades que discutieron el acuerdo del arroz no lo defendieron, sí lo defendieron. Lo que pasa es que los acuerdos son, tú me dan esto y yo te doy Lógico, esto. claro. Entonces llegó un momento de un encuentro, ya cuando se iba a arrancar, que estaba pendiente la situación de la producción agropecuaria. Y por eso se seleccionaron 8 productos para protegerlos por 20 años, yendo gradualmente reduciéndole los aranceles. Ya esos 20 años corrieron. Cierto. Entonces, los 20 años de Gardel que no eran nada. Pero depende de lo Ojalá que sea sea. así, que no son nada. Está cantando, para ¿verdad? Gardel no fueron nada por lo que él hacía. Pero son 20, son Pero 2 décadas. en la cárcel no son fáciles. Entonces, realmente, yo no pienso que será una buena práctica pedirle ampliación de plazo. Yo lo que creo es que el gobierno debe buscar la manera y a los pequeños y medianos preservarles sus condiciones para que sigan produciendo con la rentabilidad que les permita seguir viviendo. Y buscar la alternativa en algunas zonas en donde sea posible hacer el traslado. Pero vuelvo y repito, lo que deseo es el bienestar para los productores nacionales. Y el gobierno tiene muchas posibilidades. Porque aquí yo oigo mucha gente que se queja de que la agropecuaria, que es un barril sin fondo, que hay que darle muchos cuartos. Pero aquí hay empresas que tienen 40 años dándole subsidio. Sí. O a los hoteleros tienen Son 40 años dándole subsidio. Y crean pérdida todos los años. Aquí a los generadores eléctricos le dan combustible subsidiado. Entonces, yo no sé por qué le da tanto dolor que le dan ayuda a los pequeños producen los alimentos. ¿Qué los alimentos que la gente va a consumir? Aquí hay, pero para eso es necesario que se le tenga amor a la producción nacional, porque las actuales autoridades han demostrado que para ellos lo preferible es favorecer a los importadores. Carlos, hay un temita que nos ha quedado ahí, y ahora me ocurre, que es el asunto de la adjudicación de las importaciones. El gobierno pasado, Danilo introdujo un método nuevo que era licitar las importaciones, subastarlas, mejor dicho. Entonces inmediatamente llegó a ver, quitó la subasta y ahora uno no sabe a quién le dan las importaciones, ni por qué. O sea, si hay un reglamento, hay algo para distribuir eso, un botín, porque eso es un botín. Es un botín. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo que funciona esto ahora? Como es un tema que yo lo he tratado muchas veces, yo lo repito como un verso. Las subastas permitieron a la población dominicana que solamente se importara lo estrictamente necesario para complementar con la producción nacional. Sí.
la oferta. Porque la oferta y la demanda es lo que establece los precios. Y por eso, en los 8 años de Danilo Medina, en los 96 meses de Danilo Medina, nunca la inflación que afectó a los alimentos estuvo por encima del promedio de la inflación del país, que siempre estuvo en su rango medio. Esa es la primera virtud. La segunda virtud es que a través de la subasta se sabía quiénes eran los interesados. Y te pongo un ejemplo. Si se iba a subastar 10.000 quintales, vamos a decir, de papa, que es de donde se han desbordado estas autoridades, nosotros le decíamos, para usted optar en esta subasta, usted tiene que demostrar que usted le compró papa al productor nacional. Y la papa que usted va a importar, nosotros le vamos a vender el permiso y le vamos a poner un arancel para la que usted traiga, que es más barata allá, no compita en perjuicio del productor local de la papa. Correcto. Protección. O sea, que había un control, la protección. Un control, eso se llama la ley de salvaguarda de la producción nacional. Nosotros la aplicamos directamente. Pero ¿cuál es la otra virtud? Que además de saber eso y de esas reglas que protegían al productor nacional, nosotros hicimos eso una fuente de ingresos para el erario nacional. Antes del 12... había muchas distorsiones. Y muchas quejas. Nosotros eliminamos eso. ¿Qué produjo la subasta? En promedio 1.500 millones de pesos que se ingresaban al presupuesto. ¿Qué se hacía con esos 1.500 millones de pesos? Se le daban apoyo a pequeños y medianos que lo necesitaban, arreglándole los caminos, construyéndole empacadoras, financiándole a tasa blanda. Eso generó al gobierno de Danilo Medina en 12 años, en 8 años, 12.000 millones de pesos. Esta gente, el mismo día que llegaron, eliminaron la subasta. Ahora no se sabe quiénes son los que importan, cuánto cuesta, cuánto traen. Lo cierto es que aquí se ha quintuplicado las importaciones. Y quienes eran los importadores que se quejaban del precio de los permisos y los aranceles, dicen hoy que ellos prefieren volver a la subasta y a pagar los aranceles, porque lo que ellos tienen que gastar para conseguir y desaduanizar los productos les sale más caro que anteriormente. O sea que ellos tienen que dar un dinerito por izquierda para conseguir. Bueno, el gobierno de Danilo conseguía para el presupuesto 1.500 millones por año, 12.000 en 8 años. Ahora van 4 años, multiplica, se ha duplicado las importaciones, vamos a decir que los 1.500 son 3.000, 3.000 por 4 son 12.000 en 4 años, y no se sabe, porque no se están beneficiando los importadores, no se están beneficiando los productores, y los consumidores están pagando los precios más caros. Más altos, o sea que aquí nadie, bueno, habría que ver quién es que gana en este negocio de la importación. Esa es una ahora. materia pendiente. Si yo fuera autoridad, yo publicara quiénes han sido los beneficiarios de esa partida. Sería un buen tema. Carlos, entrando a otro tema, este gobierno se cumplió ayer 100 días. En 100 días cada semana ha tenido un escándalo. El escándalo de esta semana, escándalo de corrupción digo, el escándalo de esta semana es un asunto del Banco Agrícola, que se dice que se tomó el Banco Agrícola, el dinero del Banco Agrícola como botín para la campaña, para hacerle préstamo a granel a dirigentes políticos, tránsfugas que se vendieron, senadores, gobernadoras, diputados, alcaldes, etcétera, o sea, dirigentes políticos. ¿Cuál es la situación real que tenemos con el Banco Agrícola en este momento y con esto que se presentó en el proceso de campaña pasado? Pero no solamente fue el Banco Agrícola. El muy acucioso y preparado vicepresidente del PLD, Juan Ariel Jiménez, hizo un análisis muy exhaustivo de cómo funcionó el dispendio con la ejecución de presupuesto en todos los órdenes en el periodo de las elecciones. Nosotros, ya en ocasiones anteriores, y yo se la puedo compartir, no la voy a usar porque estamos grabando, pero yo le puedo decir que aquí, en el periodo electoral,
prácticamente se dieron saltos de canguro en el monto de los préstamos, beneficiando a gente en donde predominó un destino denominado otros. Yo no sé con qué se come otros. Ahora, yo lo que puedo demostrar que entre enero y junio del año 2024, los préstamos de otros, destino otro, que no se sabe con qué se come, superaron el doble de lo que se financió para la producción de arroz, que es el principal alimento. Y para tú conseguir la suma de lo que fue el destino otros en los préstamos del Banco Agrícola, usted tiene que sumar 50 alimentos, entre los cuales está la batata, la yuca, el plátano. ¿Y de qué monto estamos hablando? ¿De qué monto estamos hablando? Vamos para que la gente entienda. O sea, cuando el banco presta, dice, por ejemplo, vamos a prestarle 100 millones para producir batata, o 50 para producir plátano, 30 para producir ají. Entonces yo, fuera de esos rubros que se producen, había un rubro que se llamaba otro. Exacto. Entonces le prestaban para producir otro una cantidad exorbitante de dinero. Ese otro fue muy superior a lo que se financió el arroz, y para tú llegar al monto que se le financió a otros 22,000 y pico millones de pesos en el periodo de este gobierno, tú tienes que sumar 50 alimentos. 50. 22,000 millones. Te voy a poner a ese tipo, te voy a ese poner, concepto. Te voy a ese destino, sí, es un destino. Te voy a poner otra cuestión de cómo se concentraron las ayudas para la campaña. La sucursal de Santo Domingo es la sucursal de menos área dedicada a la producción agropecuaria. Cierto. Para usted hacer un monto similar a lo que prestó la sucursal de Santo Domingo, usted tiene que trasladarse a 8 sucursales del interior del país para llegar a ese monto. O sea, a sumar 8 provincias. 8 provincias. ¿Y cuánto prestó el monto otro en el Gran Santo Domingo? Esa es una materia que está pendiente de definirse, porque yo lo tengo, el otro calculado, sobre el monto total prestado por este gobierno. Porque realmente la situación es tan llamativa que yo estoy esperando que termine el 2024, que está septiembre, para entonces, de lo que se llegue en el 2024, ver qué porcentaje de otro. Pero mientras tanto yo te voy a decir lo siguiente. En 6 meses de la campaña, los préstamos fueron 3 veces lo que se prestó en promedio por trimestre, con relación al trimestre julio-septiembre, post-campaña. Okay. O sea, lo que se prestó en el semestre de noviembre, abril. No. De enero a junio. Sí, pero en junio ya había pasado la campaña. De junio había pasado la campaña. No. Porque la elección fue en mayo. Sí, está bien, pero está mayo. Pero yo tengo las estadísticas por trimestre. Okay. Y yo te lo puedo mostrar por mes, para que tú veas cómo tanto el mes previo y el mes de cada elección, es decir, enero y febrero, y abril y mayo, el saldo, el crecimiento era normal, bajito, pero cuando llegaban esos meses eran un salto de canguro. Entonces se prestó en eso, de enero a junio, se prestó 3 veces más que de enero a junio. Yo te lo voy a dar por mes, para que, como ustedes son tan acuciosos, no me obliguen a yo presentar, porque no viene al caso. Pero yo se lo dejo para que entonces ustedes comenten sobre el particular. Después que cerremos la grabación, yo les voy a dar las estadísticas. Ok. Don Carlos, hay una comunicación que emitió el Departamento de Comunicaciones del Banco Agrícola, en donde, ya usted lo evaluará, intenta darle respuesta a esa denuncia que han hecho sectores de la oposición y otros actores del sistema agropecuario, en donde ellos dicen que ciertamente no es como se ha dicho, y dan una serie de razones. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver esa comunicación, en donde dan como una respuesta a esos sectores. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, he visto a un amigo mío,
que ocupa la posición de su administrador general, que los mismos que han hecho la denuncia le han dicho, es mejor que tú no vengas. Y entonces, pero él ha ido. Sí. Y eso hay que destacarlo, hay que tener valor para ¿Y él. por qué el administrador manda al subadministrador y no va él mismo personalmente a defenderse? Porque es indefendible. Yo te voy a poner un solo ejemplo. Miren, las denuncias que se han hecho de ese tipo de préstamos, por ejemplo, en Barahona, una provincia con 11 municipios, más de 20 distritos municipales, no hay un candidato que no haya recibido auxilio de un préstamo. ¿Cómo? Son candidatos del gobierno. Lo de María Trinidad Sánchez, que es lo que se ha sacado, es un pellizco de ñoco con relación a lo que ha pasado a nivel nacional. Y hay otras regiones, como La Vega, Santiago, en donde el caso es mucho más escandaloso. Entonces la gente que han salido son los que se conoce en materia de política crediticia como PEC. ¿Qué es PEC? ¿Qué es PEC? Ajá. Política, persona políticamente expuesta. Que tiene necesariamente un nivel para ser decidido y tienen que tener la supervisión de la superintendencia de banco. Esos préstamos no cumplieron con esa parte. Pero además... Entonces era que la superintendencia no supervisaba o se hacía un chivo loco con los préstamos. Inclusive rompieron los esquemas, le asignaron, por ejemplo, en el Banco Agrícola, anteriormente, usted le daba potestad a un gerente para decidir a su sola firma a los préstamos más pequeños. Menores. Y a los clientes reconocidos. Pero ahora le dieron una competencia especial para los gerentes, para que la mayoría de esos préstamos de otros estén decididos a la sola firma de los gerentes. Pero se lo dieron por escrito, por escrito hay una comunicación que autoriza a los gerentes de la sucursal a prestar a granel. Sí, entonces tú te encuentras préstamos de millones de pesos que solicitaron hoy, se aprobó hoy, se formalizó hoy y se desembolsó hoy. Seguido, es decir, ahí. Friendo y comiendo. Era una especie de... Yo llegué, tengo una cuenta corriente ahí, voy a hacer un cheque para cambiarlo. O tengo una cuenta de oro, voy a hacer un retiro. Entonces, ese es un festival que se hizo. Hay unos casos que son, yo le he dicho, los suertudos, pero en la realidad pero explíquenos eso, los suertudos, quiénes son y... Vamos a hacer una pausita y regresamos. ¿Vamos a hacer una pausa? Sí. Y regresamos porque don Carlos nos va a dar una explicación interesante en eso. Yo tengo, por las posiciones que he ocupado, guardar lo que es el secreto bancario. ¿No? Y yo, aunque hay cosas que yo no le puedo decir que yo no sé, aún sabiéndolo yo no debo decir. Es decir, yo no debo identificar quiénes son clientes de un banco. Okay. Vamos a la pausa y regresamos con este tema. El Instituto Dominicano de Aviación Civil es el organismo responsable de realizar los exámenes para la emisión de las licencias del uso de drones en el país, cumpliendo con el Reglamento Aeronáutico Dominicano, RA 107. La primera prueba es el examen teórico, el cual tiene los siguientes requisitos: completar los formularios de solicitud de examen teórico y de personal aeronáutico, ambos disponibles en nuestra página web. Copia a color de tu cédula de identidad y restaurante, certificado de los antecedentes penales, constancia de haber terminado el entrenamiento de conocimientos, recibo de pago de derecho al examen. Para más información, puede escribir al correo info@idac.gov.do. Con esta iniciativa promovemos el uso seguro y responsable
de las aeronaves no tripuladas. IRAD, un nuevo bueno. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Señores, seguimos con su espacio Inteligencia Periodística. Estamos conversando con el ingeniero Carlos Segura Foster, dirigente del PLD y ex administrador del Banco Agrícola. Vamos a presentarle a los amigos una serie de gráficos donde se desvela, y estos gráficos son hechos a partir de los datos que ofrece el propio Banco Agrícola, donde se desvela lo que Carlos explicaba antes de la pausa, cómo variaron los préstamos en el Banco Agrícola dependiendo de la cercanía con los procesos electorales que tuvimos en febrero y en mayo. Esto le da una idea clara a la gente, a los que nos siguen, de cómo se manipularon los préstamos con razones políticas para lograr imponerse en las elecciones pasadas. Vamos a ver eso. Pero vamos también entonces, en lo que vemos esto, continuar, tenemos ya poco tiempo que nos queda, a ver cómo, Carlos, va la situación de cara a la Navidad. Siempre hay problemas con si los pollos, va a haber pollo, que si va a haber cerdo, que si va a haber pavo. ¿Cómo es la situación de cara a esta Navidad con los alimentos que consume el dominicano? Es como dice el gobierno, que están garantizados la mayoría de los productos que se utilizan en nuestra tradicional cena navideña, don Carlos. Mire, yo le voy a hacer la historia en base a lo que ha sido la realidad. Porque una cosa es la narrativa del gobierno y otra cosa es la realidad. Sí, así es. Aquí tan pronto ellos llegaron, que abrieron la compuerta de las importaciones. Recuerden lo que pasó aquí. Los productores prefirieron destruir y botar sus alimentos porque no podían competir con las importaciones. Pero los aumentos en la Navidad, es decir, el precio de la carne más elevado de cerdo fue en la Navidad del 20 hasta el 20. Pero en el 21 aumentó más, en el 22 más, en el 23 mucho más y en este año va a haber mucho más. Por esta razón. Explíquele 40 eso al pueblo. años después de que el país llegó la peste porcina africana y nosotros los dominicanos, un equipo de técnicos dirigido por Orlando Sánchez Díaz, en 2 años eliminó la población. Y la población porcina. La población porcina. Correcto. Entonces introdujimos cerdo centinela y ya a los 2 años teníamos restablecida la producción. Esta gente, 40 años después, descuidaron porque cancelaron los médicos veterinarios que vigilaban los puertos, aeropuertos y la frontera. Entonces volvió la peste porcina africana. ¿Cuál es la realidad del cerdo? Que el 70% de los productores desaparecieron y la producción está en manos del 25%. Las libras de carne de cerdo en los gobiernos del PLD se vendía entre 80 y 90 pesos la libra, y hoy se está vendiendo entre 170 y 180 pesos la libra. O sea, la carne cruda. La carne cruda de cerdo, esa es la realidad. ¿Cuál era el precio del pollo en la Navidad del 20? 45 pesos. 45, 50 pesos. ¿Cuál es la realidad hoy? 100, 110 pesos promedio, porque la pechuga vale 180 la libra. ¿Cuál es la realidad de la papa? Que se vendía entre 16 y 20 pesos y ahora se vende entre 35 y 50 pesos la libra. Entonces, estamos viendo un gobierno que en cada Navidad los precios aumentan.
ellos hacen una narrativa que es una pena porque no respetan los escenarios. En la última semana, que fue el día 11, que se trató el tema agropecuario, el ministro llegó a decir que aquí solamente se estaba importando papa para semillas. Oye, la papa ha multiplicado su importación en este gobierno 5 veces con relación a lo que se importaba antes. Pero las importaciones, eliminando la de producción nacional, lo que han hecho es aumentar el costo. Yo te cito el cerdo, el pollo y la papa. Te puedo hablar de la zanahoria, de la remolacha, de la cebolla, porque todo eso ha desaparecido de la producción nacional. Ustedes pueden comprobarlo, mire, entre el 65 y el 70% de los productores de cebolla, la mala práctica de estas autoridades lo han hecho desaparecer. El 50% de los productores de piña, que nosotros exportábamos piña aún en medio de la pandemia, han desaparecido. De los 700 productores de pollo y huevo, aquí han desaparecido 500. De los productores de papa, la mayoría están fuera de la producción. Esta gente han eliminado prácticamente la fortaleza que tenía el país como productor, porque se han concentrado solamente en favorecer las importaciones. Y se lo voy a dar en cifras porque como lo manejo tanto, me lo sé de memoria. De enero a julio, de enero hasta septiembre del año 2020, que estábamos en la pandemia, porque la pandemia estaba en el mundo desde noviembre del 19 y aquí se declaró en marzo del 20. Bueno, el país importó $1.000 millones de alimentos. De septiembre a diciembre, las importaciones fueron $2.100 millones. O sea, más del doble que los primeros 9 meses. Más del doble en 4 meses. En cuatrimestre. Y óyeme bien, se cerró entonces con 3.100. Al año siguiente eso se terminó en 5.200. Vamos por $6.000 millones y no se sabe hasta cuándo seguirá este país dependiendo de las importaciones de dólares que le son necesarios a la localidad. Entonces yo le digo a la población dominicana, prepárense para los precios más elevados de su historia en las Navidades del año 2024. Okay. Porque realmente, en nuestro país, contrario a las mentiras que esparcen las autoridades, nuestro país hoy produce menos, importa más, los precios son más caros y los consumidores están pagando la inflación más elevada de los alimentos de toda su historia. Esa es la verdad monda y lironda. Digan lo que digan y díganlo en los escenarios con falta de respeto, porque esas mentiras de la semanal aquí también se dijeron en el augusto salón de la ONU, de la FAO. Y a mí eso me hiere grandemente, porque las mentiras, basadas en sus propias cifras, son ellos con sus publicaciones, que siempre las hacen retrasadas. Pero yo las comento con retraso cuando ellos las hacen, porque realmente de las cosas que yo aprendí de Juan Bosch, y yo creo que él también. Juan Bosch, una vez que en mi presencia y a mí me dijo, nunca diga algo que te lo puedan desmentir, porque cuando te desmientan una vez te van a desmentir para toda la vida. Así es. Bueno, quizás lamentablemente el tiempo se terminó. Caramba, qué lamentable. Quedó muchos temas en el tintero Sí, con Carlos Segura Foster. Esperemos que lo tengamos de regreso prontamente para seguir debatiendo estos temas importantes para el país se esclarezca y vea claro qué es lo que está pasando en torno a la agropecuaria en el país. Ya el ingeniero se convierte a partir de ahora en un habitual, en un colaborador permanente de inteligencia periodística. Me tendrán... Mira, a ver si yo consigo un barajonero para que completen el ciclo de mis afectos. Vamos a buscarlo. De padre barajonero, madre azuana del barro arriba. Del barro, no. Pero mis amistades mayores están en San Juan. A mí la primera perla que me dieron fue cuando en el desfile para Trujillo, en el 55, yo estudiante, me llevaron al desfile y yo tenía un hermano que vivía allá en San Juan. Y yo llegué y le dije, mamá, vámonos a vivir para San Juan. ¿Por qué
Es que San Juan es más bonito que Azua. ¿Cómo va a ser? Y Azua es lo más hermoso que hay en la geografía nacional. Digo que hasta el 1938 Azua era un municipio de la provincia de Azua. Así que, señores, gracias por su sintonía, gracias al ingeniero Carlos Segura Foster, y tendremos próximamente otra entrega de Inteligencia Periodística. Señores, nos vemos.